La niebla bajó del monte esa mañana más temprano que de costumbre, como si el valle de Serradilla supiera que algo iba a cambiar antes de que el sol alcanzara los tejados. Eulalia Montero tenía 63 años y las manos manchadas de tinta azul cuando el alguacil llamó a su puerta por primera vez. No era una visita de cortesía. Las visitas de cortesía no se hacen al amanecer, cuando la hierba aún está húmeda y los perros del pueblo no han terminado de despertar. El alguacil se llamaba Prudencio, un hombre con bigote corto y botas que le quedaban un poco grandes, y traía en la mano una carta doblada con el sello del nuevo alcalde, don Aurelio Casas Bernal, que llevaba apenas 4 meses en el cargo y ya había conseguido que 3 familias del valle lo miraran con el mismo recelo con que se mira a una nube de verano, demasiado oscura para ser inocente. Eulalia leyó la carta de pie, sin invitar a Prudencio a pasar. Sus ojos recorrieron las líneas con la misma calma con que recorrían los caminos del valle cuando salía a hacer mediciones. Esa calma de quien ha aprendido que el papel dice una cosa y la tierra dice otra, y que entre las dos siempre hay una franja de verdad que solo los que saben mirar pueden encontrar. La carta pedía los mapas, los originales, todos. Afuera, en el huerto pequeño que Eulalia cultivaba detrás de la casa, un mirlo cantaba desde la rama baja de un membrillo. Era el único sonido en ese momento, además del papel que ella dobló de nuevo con precisión, siguiendo los pliegues originales, y devolvió al alguacil sin decir una palabra. Prudencio esperó un instante, como si hubiera esperado alguna respuesta, alguna protesta, alguna pregunta. No hubo ninguna. Solo el mirlo y el olor a tierra mojada y el ruido de la puerta cerrándose con suavidad. Lo que el alcalde no sabía, lo que nadie en el ayuntamiento había comprendido todavía, era que Eulalia Montero llevaba 30 años haciendo algo que ningún agrimensor de la ciudad había hecho con la misma precisión. Levantar a mano, con tinta y paciencia y un compás heredado de su padre, los mapas de cada camino, cada linde, cada manantial, cada piedra con nombre del valle de Serradilla. Y que en esos mapas había algo que el nuevo alcalde necesitaba que desapareciera antes de que llegara el notario desde la ciudad. Había una franja de tierra en el extremo norte del valle, justo donde el monte empieza a empinarse y los pinos crecen más juntos y más oscuros. Una franja de 300 metros de ancho que el comerciante de madera, un hombre llamado Félix Gutiérrez Solar, que venía de Plasencia con dinero nuevo y corbata brillante, quería comprar al municipio para talar sin que nadie le pidiera permiso de paso. El alcalde había firmado ya el acuerdo en principio. Solo faltaba la escritura pública, prevista para dentro de 3 días. Y esa franja, según los mapas más antiguos de Eulalia, llevaba 100 años siendo paso público. Camino de ganado, de leñadores, de familias que subían al monte en verano. Terreno que ningún alcalde podía vender porque no le pertenecía al municipio para vender, le pertenecía al pueblo. Pero los mapas que demostraban eso eran los de Eulalia, y el alcalde quería esos mapas. Hay cosas que una persona aprende sola, sin que nadie se las enseñe, y una de ellas es que cuando alguien poderoso te pide algo con urgencia y educación, es porque tiene miedo de lo que pasará si no lo consigue. Eulalia lo había aprendido a los 40 años, cuando el anterior alcalde, don Romualdo Fuentes, le pidió que corrigiera una linde en uno de sus mapas a favor de un primo suyo que quería ampliar sus viñas. Eulalia le había dicho que no entonces, con la misma calma con que cerraba puertas, y don Romualdo había dejado de saludarla en la plaza durante 6 meses. Pero la linde seguía donde la tierra mandaba que estuviera. Don Aurelio Casas Bernal era diferente a don Romualdo
en la forma de peinarse y en la manera de estrechar la mano, pero no en la manera de mirar cuando creía que nadie lo observaba. Eulalia lo había notado en la primera reunión del ayuntamiento a la que había asistido como testigo, hacía ya 3 meses, cuando se habló por primera vez del terreno norte. Don Aurelio miraba los papeles como si fueran enemigos que convenía tener cerca hasta que dejaran de ser necesarios. Esa tarde, después de la visita del alguacil, Eulalia preparó té de tomillo en la pequeña cocina que daba al huerto y se sentó a la mesa donde trabajaba. La mesa era de roble viejo, con marcas de tinta en 3 esquinas y una quemadura antigua en el centro que nunca había explicado a nadie. Encima, extendido sobre el paño de lino que usaba para proteger el papel, estaba el mapa más antiguo de los que poseía. Una hoja de papel, berjurado, con 62 años de vida. Dibujado por su padre Anselmo Montero, con una caligrafía que parecía plantada más que escrita. Cada nombre del lugar asentado en el papel como si hubiera echado raíces. En ese mapa estaba la franja norte, con su nombre, con sus medidas, con una anotación al margen que decía: Paso común. Uso público desde antes de memoria. Consejo de Vecinos, 1891. Y al pie, la firma y el sello del Consejo Antiguo. Eulalia puso el dedo sobre esa anotación. No era la primera vez que lo hacía, pero esa tarde lo hizo con una atención diferente, como si estuviera comprobando que el papel seguía siendo real, que las palabras no se habían movido de su sitio, que la tierra al norte del valle seguía siendo lo que había sido siempre. El té se enfrió sin que ella lo bebiera. Fuera, la niebla había subido otra vez hacia el monte y el valle quedó limpio y quieto bajo la luz de la tarde, con los olivos al fondo brillando como plata vieja y el arroyo sonando entre los cantos con esa constancia que tienen las cosas que no esperan que nadie las escuche para seguir siendo lo que son. Eulalia enrolló el mapa con cuidado. Tardó más de lo habitual, verificando que los bordes quedaran alineados, que el papel no se doblara donde no debía. Luego lo ató con un cordel de esparto, 3 vueltas y un nudo simple, como había visto hacer a su padre cuando guardaba los mapas para las noches de lluvia. Lo dejó sobre la mesa y siguió pensando. 3 días antes no era mucho tiempo, pero era suficiente si uno sabía exactamente qué quería hacer con esas horas. Eulalia conocía a Blas desde hacía poco más de 1 año. Lo conocía porque Blas era el niño que aparecía algunas tardes en su puerta con una pregunta que le habían enseñado a hacer su tío carpintero, que no era mala persona, pero tenía el tiempo muy ocupado y la paciencia algo gastada. El niño preguntaba si había algo en lo que poder ayudar. Era una pregunta de 8 años, con educación de adulto pobre, formulada con la seriedad particular de los niños que han aprendido pronto que el trabajo se intercambia por cosas que se necesitan. Blas era huérfano. Sus padres habían muerto de la misma fiebre, con 3 semanas de diferencia, cuando él tenía 5 años. El tío carpintero, Severino, era un hombre bueno, pero callado, que trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer y que el domingo descansaba con la misma eficiencia con que trabajaba el resto de la semana. Blas vivía en esa casa como se vive en un sitio que te ha acogido con honestidad, pero sin exceso de ternura. Agradecido, cuidadoso, silencioso. Eulalia le había empezado a enseñar a leer, porque un día, mientras ella copiaba un mapa en la mesa y Blas barría el huerto, el niño se había quedado parado delante de la hoja de papel con una expresión que ella había reconocido de inmediato. Era la expresión de alguien que ve algo que quiere entender y no sabe todavía si tiene derecho a quererlo. Ese día, Eulalia le había dicho que se acercara
y le había señalado la primera letra con el dedo. En un año, Blas había aprendido a leer palabras simples, algunos números y a distinguir los distintos tipos de tinta que Eulalia usaba para los caminos, las lindes y el agua. Tenía una memoria notable. Lo que aprendía no se le caía. Era como esos árboles jóvenes que crecen despacio, pero con raíces que van muy adentro. Esa tarde, cuando Blas llegó con su pregunta de costumbre y encontró a Eulalia sentada a la mesa con el mapa enrollado delante y el té frío en el vaso, entendió, sin que nadie se lo dijera, que algo había cambiado en el orden habitual de las cosas. Se quedó parado en el umbral, con las manos en los bolsillos del pantalón de pana que ya le quedaba un poco corto, esperando. Eulalia lo miró un momento sin decir nada. Luego señaló la silla que había frente a la mesa. El niño se sentó. Lo que Eulalia le explicó esa tarde no fue todo. Le explicó lo suficiente. Le dijo que había un mapa muy antiguo, muy importante, que debía llegar a manos del notario antes de que éste firmara unos papeles en la plaza. Le dijo que el notario se llamaba don Evaristo Palomares y que vendría desde Plasencia pasado mañana, que llegaría a la plaza a las 10 de la mañana, que antes de firmar leería en voz alta los términos de la escritura para que los vecinos pudieran escuchar. Le dijo que ella no podría estar presente. Blas la escuchó sin interrumpir. Era una de las cosas que Eulalia valoraba en él. Escuchaba con todo el cuerpo, no solo con los oídos. Cuando ella terminó, el niño miró el mapa enrollado sobre la mesa y luego miró a Eulalia. ¿Y yo lo llevo?, preguntó. Tú lo llevas, dijo Eulalia. Blas asintió. No preguntó por qué ella no iría. No preguntó si era peligroso. Solo dijo, ¿y si me lo quitan antes de llegar? Eulalia pensó en eso. Era la pregunta correcta. Lo guardas bajo el colchón esta noche, dijo. Y mañana te lo lleves metido dentro de la camisa, doblado contra el pecho, hasta que estés delante del notario. Solo lo sacas cuando estén leyendo la escritura en voz alta. Cuando el notario diga el nombre del terreno norte. En ese momento, lo sacas y lo extiendes. Blas asintió de nuevo. Luego, miró el cordel de esparto que ataba el mapa y preguntó, con una seriedad que a Eulalia le apretó algo en el pecho. ¿Lo vuelvo a atar igual después? Igual, dijo ella. 3 vueltas y nudo simple. El niño se lo guardó bajo el brazo con el mismo cuidado con que un hombre más viejo guardaría algo de valor. Y se fue antes de que oscureciera, porque su tío Severino cenaba puntual y no le gustaba esperar. Esa noche, Eulalia oyó llover sobre el tejado. Una lluvia fina y continua que olía a tierra de monte y a roble mojado. El tipo de lluvia que no hace ruido dramático, pero que lo cala todo si uno no se resguarda a tiempo. Se quedó junto a la ventana más tiempo del que era sensato, mirando cómo el agua borraba los contornos del huerto y cómo el membrillo del fondo perdía su forma y se convertía en una sombra vegetal entre otras sombras. Pensó en su padre. Pensó en la primera vez que él le había puesto el compás en las manos cuando ella tenía 12 años y la primavera olía a jara y a pino caliente. Le había dicho, el mapa no es el territorio, pero el territorio se defiende con el mapa. Ella no había entendido del todo esa frase entonces. La había copiado en el borde de su primer cuaderno de trabajo y la había dejado ahí, esperando a que el tiempo le diera su significado completo. Ahora lo entendía. Don Aurelio Casas Bernal tenía 47 años, un despacho en el ayuntamiento que olía a barniz nuevo y la convicción de que el progreso del valle pasaba por su capacidad de gestionar con eficiencia los recursos que el pueblo no sabía aprovechar por sí solo. Era la historia que se contaba a sí mismo. Le quedaba bien, como le quedaban bien sus chalecos de paño oscuro
y sus zapatos de ciudad. Félix Gutiérrez Olar, el comerciante de madera, había llegado al valle 6 meses antes con un plano general de la zona comprado a una empresa de topografía de Madrid, y con suficiente dinero para invitar a cenar 3 veces al alcalde antes de que hubiera ninguna conversación de negocios formal. Era un hombre de conversación fácil, de risa conveniente, de los que recuerdan el nombre de la esposa aunque solo la hayan visto una vez en la calle. El trato era simple. El municipio vendía la franja norte, que en los libros del ayuntamiento figuraba como terreno público no edificable, a cambio de una cantidad que don Aurelio había descrito en el Pleno como justa compensación por el mantenimiento que el municipio no podía permitirse. 3 de los 5 concejales habían votado a favor. Los otros 2 se habían abstenido, no por convicción, sino por precaución. En los pueblos pequeños, la abstención es a veces la única forma de no quemarse en ninguna de las 2 hogueras posibles. Nadie había consultado los mapas de Eulalia, o más exactamente, nadie había querido consultarlos. En el pueblo había 3 personas que sabían que Eulalia tenía mapas más detallados y más antiguos que los del ayuntamiento, y que si esos mapas decían algo diferente a lo que los papeles del Pleno decían, habría un problema. Las 3 lo sabían, y las 3 habían elegido no decirlo en voz alta en el momento en que habría importado. Eso también lo sabía Eulalia. Hay cosas que hacen daño no por lo que son, sino por lo que revelan sobre los que las permiten. La venta del terreno norte le hacía daño de ese modo. No tanto por el terreno en sí, que era monte y pinos y camino de toda la vida, sino por lo que revelaba sobre la disposición de ciertos hombres a borrar lo que no les convenía mientras todo el mundo miraba en otra dirección. Eulalia no era mujer de grandes gestos. No era de las que se ponen de pie en el Pleno y golpean la mesa. Había aprendido de su padre que la tierra no se defiende con gritos, sino con precisión, con medidas exactas, con fechas y firmas y sellos que no se pueden negar si están ahí, en el papel, con tinta que ha durado 60 años y puede durar 60 más. Don Mateo hace una pausa aquí, porque hay algo en esta historia que me estuvo dando vueltas mucho tiempo, y es esto. Eulalia no fue a hablar con el alcalde, no fue a buscar aliados entre los concejales, no organizó una protesta en la plaza. Todos esos caminos los tenía disponibles, y eligió otro. Eligió a un niño de 8 años con las rodillas sucias y un don particular para escuchar. Y cuanto más pienso en eso, más me parece que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La mañana del día, antes de la firma, amaneció con una claridad de cristal, que el valle rara vez tiene en esa época del año. El aire olía a romero y a polvo de camino, y a algo distante que podía ser el humo de algún horno encendido en las fincas del norte. Los almendros que bordeaban el camino principal estaban todavía en flor, aunque tardíos, y sus pétalos caían de vez en cuando sin viento aparente, como si la calma misma los empujara hacia abajo. Blas salió de casa de su tío a las 7, con el mapa guardado bajo la camisa, apretado contra las costillas, atado con el mismo cordel de esparto y perfectamente enrollado. Lo había guardado así toda la noche. Primero bajo el colchón de paja, como le había dicho Eulalia. Luego, cuando no pudo dormir del todo, sujetado con la mano mientras escuchaba la lluvia parar y la noche quedarse en silencio. Había algo curioso en guardar ese mapa. Era pesado de una manera que el papel solo no puede ser, como si el tiempo que representaba tuviera peso propio. Blas no sabía cómo llamar a esa sensación, pero la notaba cada vez que apoyaba la palma sobre el rollo envuelto en el forro de su camisa. Era como llevar una piedra caliente,
pero sin quemarse. Fue a ver a Eulalia antes de que la plaza se animara. Ella estaba en el huerto, con las manos en la tierra, trasplantando unas matas de albahaca que habían estado demasiado tiempo en sus macetas de barro y ya necesitaban más espacio. No lo miró cuando él llegó. Solo dijo, sin dejar de trabajar: ¿Lo tienes? Lo tengo, dijo Blas. Bien. Ella sacudió la tierra de los dedos con 3 golpes sobre la rodilla. Cuando el notario empiece a leer los términos, escucha con atención. Cuando diga terreno norte, o franja norte, o cualquier cosa que suene a ese nombre, te acercas a la mesa y extiendes el mapa. No digas nada, solo extiéndelo. Blas procesó eso. ¿Y si alguien me para antes de llegar a la mesa? Eulalia lo miró. Era la primera vez esa mañana que sus ojos se posaban directamente en él, y Blas sintió el peso de esa mirada, que no era de afecto, pero tampoco de indiferencia. Era la mirada de alguien que te ha elegido para algo porque cree que puedes hacerlo. Nadie va a parar a un niño que camina hacia una mesa, dijo ella. Los niños se mueven por los espacios de los adultos sin que nadie los vea del todo. Es una de las pocas ventajas que tienen. Blas consideró eso como si fuera una información nueva sobre su propia condición, que en cierta manera lo era. ¿Y usted dónde va a estar?, preguntó. En casa, dijo Eulalia, con la puerta cerrada. No explicó por qué. Blas tampoco preguntó. Recogió la mochila pequeña que llevaba, metió una mano bajo la camisa para asegurarse de que el mapa seguía en su sitio, y se fue, campo abajo, hacia el pueblo. Hubo un momento, cuando Blas llegó al cruce del camino grande con la vereda que bajaba a la plaza, en que se encontró con el alguacil Prudencio, que venía en sentido contrario con el paso de quien tiene prisa, pero no sabe muy bien hacia dónde. Prudencio lo miró de arriba abajo con la brevedad distraída que los adultos dedican a los niños cuando tienen la cabeza en otra parte, y siguió caminando. Pero en ese momento, con el mapa apretado contra las costillas y el corazón dándole un latido más fuerte de lo habitual, Blas entendió lo que Eulalia había querido decir. Los adultos miran a los niños y no los ven, no del modo en que se ve algo que importa. Aquella mañana, esa ceguera era su protección. La plaza de Serradilla se llenó despacio, con la calma de los días laborables en que hay algo oficial que observar, pero nadie quiere ser el primero en llegar, porque llegar pronto es una forma de revelar que uno tiene interés en el asunto. Los vecinos fueron apareciendo de 2 en 2 o solos, con el paso indiferente que adopta la gente cuando quiere parecer que está de paso y no que ha venido a propósito. Don Aurelio llegó a las 10 menos cuarto, de traje oscuro y con Félix Gutiérrez Olar a su izquierda. El comerciante llevaba un maletín de cuero marrón y la sonrisa de hombre que considera que los asuntos importantes que tenía pendientes están a punto de resolverse. Conversaban en voz baja, con la intimidad de 2 personas que han llegado a acuerdos previos sobre los que no conviene hablar en público. Don Evaristo Palomares, el notario, llegó desde Plasencia en un coche que dejó en el camino de entrada al pueblo. Era un hombre mayor, con lentes de montura metálica y un maletín propio todavía más voluminoso que el del comerciante. Tenía el aspecto de alguien que ha hecho este tipo de trabajo muchas veces y al que las ceremonias de firma no le producen ninguna emoción particular, solo la leve satisfacción técnica de un trabajo ejecutado con precisión. Pusieron una mesa en el centro de la plaza, bajo el olmo viejo que daba sombra al lado norte. Era la misma mesa que usaban para las subastas de verano y para las proclamaciones de fiestas, una mesa de castaño con patas reforzadas que alguien había traído desde el ayuntamiento esa mañana temprano. Blas estaba de pie junto a la fuente,
a unos 15 metros de la mesa. Tenía las manos en los bolsillos y miraba hacia el suelo con ese aire de quien espera a que el tiempo pase, que era exactamente el aire de un niño que no tiene nada que hacer y ha acabado en la plaza por casualidad. El notario abrió su maletín, sacó los papeles, los dispuso sobre la mesa con la meticulosidad de quien sabe que el orden de los documentos no es una formalidad, sino una garantía. Don Aurelio se situó a su derecha. Félix Gutiérrez Olar se situó a su izquierda. Y Prudencio, el alguacil, se colocó detrás de todos ellos, con los brazos cruzados, cumpliendo su función de presencia oficial. La firma estaba a punto de comenzar, y en ese momento nadie en la plaza sabía todavía que la mañana no iba a terminar, como don Aurelio había planeado. Don Evaristo Palomares tenía la voz de quien ha leído muchos documentos en voz alta a lo largo de su vida. Clara y sin énfasis, que trataba a las palabras con neutralidad profesional, sin subrayar lo dramático ni apagar lo técnico. Empezó por los preámbulos, las partes identificadas, las referencias catastrales. La pequeña multitud escuchaba con la paciencia de quien sabe que los notarios tienen sus propios ritmos y no sirve de nada intentar apresurarlos. Eulalia, en esa hora, estaba sentada en la cocina de su casa con las manos sobre la mesa y los ojos mirando el paño de lino vacío, donde normalmente descansaban sus mapas. La habitación olía a tomillo y a madera vieja y al humo frío de la chimenea que no había encendido esa mañana. Afuera, el mirlo seguía en el membrillo. Cantaba la misma frase de siempre, corta y repetida, como si quisiera asegurarse de que el valle no se olvidara de él, mientras ella no miraba. Hay algo que me parece notable en este momento, algo que no termino de quitarme de la cabeza cuando recuerdo esta historia. La parte más sorprendente no es lo que Eulalia hizo, es lo que no hizo. No fue a la plaza. No habló con ningún vecino influyente. No buscó testigos ni aliados. Puso su confianza. La confianza de 30 años de trabajo y de un mapa con 60 años de historia, en un niño de 8 años que estaba aprendiendo a leer. Y se quedó en casa, con las manos sobre la mesa, esperando. Eso requiere un tipo de valentía que no siempre sabemos reconocer. Blas escuchaba al notario con la atención que Eulalia le había pedido. Las palabras eran difíciles, llenas de términos que no conocía, pero había aprendido en ese año que la lectura no requiere entenderlo todo a la primera, que a veces basta con escuchar el ritmo de las cosas para saber cuándo algo importante se acerca. Y cuando el notario llegó al párrafo que describía el objeto de la compraventa y empezó a leer las coordenadas y el nombre oficial del terreno, Blas escuchó la palabra norte 3 veces en 4 frases. Sacó las manos de los bolsillos. Respiró una vez, despacio, y caminó hacia la mesa. No corrió. No hizo ningún gesto brusco. Caminó con el paso de quien tiene una tarea que cumplir, que era exactamente lo que era. Se metió la mano bajo la camisa y sacó el mapa enrollado, todavía atado, con el cordel de esparto. Lo desató con los dedos sin apresurarse, y cuando llegó a la mesa, con el notario aún leyendo y don Aurelio a su derecha, con la vista fija en los papeles, Blas extendió el mapa sobre la tabla de castaño con las 2 manos, sujetando los bordes para que no se enrollara de nuevo. El notario se interrumpió. Hubo un silencio. No el silencio dramático de las tormentas, sino ese silencio particular que se produce cuando algo que nadie esperaba aparece en el lugar más inesperado. El silencio de la sorpresa que todavía no sabe si es problema o es solución. Don Aurelio miró el mapa, luego miró al niño, luego al mapa de nuevo. «¿Qué es esto?», preguntó, con una voz que intentaba sonar autoritaria y sonó desconcertada. Blas no respondió.
Había cumplido su parte, extender el mapa delante del notario. No le correspondía explicar nada. Don Evaristo Palomares se inclinó sobre el mapa. Pasó un dedo sobre la línea del camino norte. Encontró la anotación al margen. Leyó en voz baja. Paso común. Uso público desde antes de memoria. Consejo de Vecinos. 1891. Luego buscó la firma. Buscó el sello. Los encontró. Y levantó la vista con la expresión de alguien que acaba de descubrir que el trabajo que había venido a hacer no puede hacerse del modo en que lo había planeado. El terreno estaba comprometido. Y la firma tendría que esperar. 3 vecinos, que sabían leer, se habían acercado a la mesa en cuanto vieron el mapa extendido. El primero fue Telesforo Bravo, el anciano que había sido maestro del pueblo durante 20 años antes de jubilarse y que reconoció la caligrafía de Anselmo Montero antes incluso de leer la fecha. El segundo fue Dolores Prados, que llevaba el estanco desde que murió su marido y que había aprendido a leer mapas de su abuelo cartógrafo. El tercero fue el sacristán, Jacinto Melero, que no era especialmente letrado, pero que conocía de memoria la historia de los terrenos comunales, porque su propio padre había llevado el ganado por ese camino durante 40 años. Los 3 leyeron. Los 3 reconocieron. Los 3 se miraron entre sí con esa comunicación comprimida que tienen las personas que llevan toda la vida en un lugar pequeño y no necesitan palabras para entenderse. Este camino es del pueblo, dijo Telesforo, con la voz tranquila de quien declara un hecho, no una opinión. Don Aurelio abrió la boca. La cerró. Miró a Félix Gutiérrez Olar, que había dejado de sonreír y sostenía el maletín de cuero con las 2 manos como si de pronto pesara más de lo que pesaba antes. Ese mapa no ha sido validado por el ayuntamiento, dijo don Aurelio finalmente. Su voz tenía ahora la cualidad particular de las personas que improvisan una defensa para la que no habían preparado argumentos. Don Evaristo Palomares levantó la vista del documento. Miró al alcalde con la paciencia de quien ha visto muchas variaciones de este mismo momento a lo largo de su carrera. La firma y el sello del Consejo Antiguo son suficientes para mi función, dijo. No puedo certificar esta escritura mientras haya un instrumento que cuestione la naturaleza pública del terreno. La firma queda en suspenso. Don Mateo detiene el relato aquí un momento. Porque hay algo que esta historia dice sobre cómo funcionan ciertas cosas, algo que va más allá de Eulalia y de don Aurelio y del Valle de Serradilla. Los mapas antiguos, los documentos que la gente considera demasiado viejos para importar, son a menudo los únicos testigos honestos que quedan de lo que las cosas fueron antes de que alguien decidiera cambiar cómo se cuentan. Y lo que nos dice este momento en la plaza no es solo que Eulalia ganó, es que lo que ganó fue el registro, la memoria escrita con tinta y paciencia y honestidad. Eso no se improvisa. Eso se construye despacio, durante décadas, sin saber exactamente cuándo va a necesitarse. Don Aurelio salió de la plaza sin decir más. No con prisa ostentosa, sino con la retirada cuidadosa del que sabe que la dignidad que le queda es poca, y conviene no gastar lo que resta en un gesto que confirme la derrota. Félix Gutiérrez Olar lo siguió un paso atrás, con el maletín todavía apretado, y los 2 se alejaron por el callejón que llevaba al ayuntamiento sin mirar atrás. La pequeña multitud que se había congregado en la plaza fue deshaciendo su forma en grupos de 2 y de 3, con ese murmullo bajo y sostenido que tienen los pueblos cuando algo ha pasado y cada uno necesita procesarlo en su propia compañía. Nadie aplaudió. Nadie levantó los brazos. Era un pueblo pequeño. Y en los pueblos pequeños, la victoria pública tiene siempre ese sabor agridulce de saber
que mañana uno tiene que seguir viviendo al lado de los derrotados. Don Evaristo Palomares recogió sus papeles. Los ordenó con el mismo cuidado metódico con que los había sacado, y los guardó en su maletín. Antes de cerrar la tapa, miró el mapa de Eulalia, que Blas había recogido del suelo y sostenía ahora con las dos manos, esperando. «¿Quién hizo este mapa?», preguntó el notario. «Eulalia Montero», dijo Telesforo desde detrás. «Su padre lo empezó. Ella lo terminó. Lleva 30 años haciendo los mapas del valle». Don Evaristo asintió con la cabeza de un hombre que registra información que confirma lo que ya sospechaba. Luego miró a Blas. «Es un buen mapa», dijo. «Cuídalo». Blas asintió con la misma seriedad con que hacía todo lo que valía la pena hacer. Don Mateo quiere decir algo aquí que sabe que no a todos va a gustarles. Los 3 concejales que sabían lo del Camino Norte y no dijeron nada, los que se abstuvieron por precaución y siguieron su vida con normalidad, esos 3 son responsables de lo que estuvo a punto de ocurrir tanto o más que el alcalde o el comerciante. La cobardía organizada hace más daño que la maldad abierta porque no deja rastro limpio de culpa. Eulalia lo sabía, y por eso no fue a buscar aliados entre esos hombres. Sabía que en el momento decisivo habrían encontrado una manera de no estar. Telesforo acompañó a Blas hasta el final de la calle donde el camino se bifurcaba hacia las afueras del pueblo. Le puso una mano en el hombro antes de separarse, la mano grande y callosa de un hombre que ha enseñado a muchos niños a lo largo de una vida larga. «¿Sabes lo que has hecho hoy?», preguntó. Blas pensó en eso con la honestidad particular de los niños que no mienten por costumbre. «He llevado el mapa», dijo. «Has llevado el mapa», repitió Telesforo. Y en esa repetición había algo que no era burla, sino confirmación. A veces, las cosas más importantes son exactamente lo que parecen ser, sin necesidad de hacerlas más grandes con las palabras. El niño caminó campo arriba hacia casa de Eulalia con el mapa bajo el brazo, doblado con cuidado, siguiendo los pliegues originales. Aquí don Mateo quiere preguntarles algo, no como recurso, sino porque es una pregunta que me he hecho muchas veces pensando en esta historia. ¿Qué habría pasado si Blas hubiera tenido miedo en el último momento y no se hubiera acercado a la mesa? ¿Si hubiera esperado un segundo demasiado? ¿Si alguien lo hubiera mirado de frente y él hubiera sentido que no tenía derecho? Los que quieran dejar su respuesta en los comentarios, don Mateo los lee todos. Eulalia estaba en el huerto cuando Blas llegó. Seguía con las manos en la tierra, aunque ya no trasplantaba albahaca, sino que simplemente mantenía los dedos enterrados, hasta los nudillos, en el suelo húmedo, como quien necesita el contacto con algo que no se mueve para asegurarse de que el mundo sigue en su sitio. Lo oyó llegar por el crujido de la cancela de madera. No se giró. Blas se acercó y dejó el mapa sobre el banco de piedra que había junto al huerto. Lo dejó doblado con cuidado. 3 vueltas de cordel y nudo simple. Eulalia sacó las manos de la tierra. Se las limpió en el mandil. Se giró y miró el mapa y luego al niño. «¿Cómo fue?», preguntó. «Lo extendí cuando dijo norte», dijo Blas. El notario lo leyó. Los otros también. El notario dijo que no podía firmar. Eulalia asintió. Una sola vez, corta. «¿Y don Aurelio?». «Se fue», dijo Blas, sin decir nada. Hubo un silencio. En el membrillo, el mirlo había vuelto a su rama y cantaba su frase corta y repetida. El aire olía a albahaca y a tierra removida, y a ese olor particular que tiene la tarde cuando el sol empieza a bajar y calienta las piedras del muro, y las piedras devuelven ese calor como si guardaran algo de él para más tarde. «Bien»,
dijo Eulalia. Luego cogió el mapa del banco, lo sostuvo un momento entre las manos y lo llevó dentro. No dijo gracias. O quizás sí lo dijo, pero de una manera que no usaba esa palabra. Lo que hizo fue, al día siguiente por la mañana, poner sobre la mesa la cartilla que usaban para las lecciones de lectura y decir, cuando Blas llegó a las 4 de la tarde con su pregunta de costumbre: «Hoy seguimos con los números. Tú ya sabes las letras. Ahora aprenderás a medir». Esa tarde Blas aprendió cómo se escribe el número de una linde. Y Eulalia supo, mientras lo veía copiar con la lengua entre los dientes y la concentración de los que aprenden cosas por las que tienen verdadero interés, que había hecho bien en elegirlo. No solo por lo que había hecho en la plaza, sino por lo que vendría después. Porque las historias no terminan con el momento en que algo se salva. Las historias continúan con lo que la gente hace con lo que se salvó. Don Aurelio Casas Bernal no volvió a pedir los mapas. Félix Gutiérrez Solar regresó a Plasencia 3 días después sin haber firmado nada y sin haber vuelto a aparecer en el valle. 2 de los 5 concejales pidieron que se revisara el expediente del terreno norte en la siguiente reunión del Pleno, y la revisión confirmó lo que el mapa ya había dicho. Camino público, uso comunal, 100 años de historia. El alcalde terminó su mandato sin grandes incidentes y sin grandes logros, que es el destino de ciertas personas que confunden la autoridad con la inteligencia y la costumbre con el derecho. Nadie organizó ningún acto en honor de Eulalia. En los pueblos pequeños, los honores son silenciosos y toman la forma de cosas concretas. Que la vecina te deje pasar primero en la fuente, que el carnicero te guarde el corte que sabes que prefieres, que la gente te salude con un poco más de detención que antes, ese segundo extra de contacto visual que dice lo que las palabras no dicen, porque no hacen falta. Hay una parte de esta historia que don Mateo decidió no contar, no porque no la sepa, sino porque cree que algunos momentos pertenecen a las personas que los vivieron y no necesitan ser contados en público. Si quieren saber cuál es, déjenme un comentario que diga más, y si son muchos, la cuento en otro video. El invierno pasó. Los almendros del camino principal florecieron de nuevo en enero, adelantados ese año por un diciembre más cálido que de costumbre, y sus flores blancas, con el corazón rosa, aparecieron en los días de niebla con esa extrañeza particular de las cosas bellas que se presentan cuando uno menos las espera. Blas aprendió a medir lindes en la primavera siguiente. Eulalia lo llevó al campo por primera vez con el compás y el cuaderno, y le explicó cómo se plantan las estacas y cómo se anota la dirección del sol, y cómo se calcula la diferencia entre lo que el terreno parece ser visto desde arriba y lo que es cuando uno camina por él. Aprendió despacio y bien, que es la única manera de aprender cosas que van a durar. Telesforo venía a veces a visitarlos cuando salían al campo, no para enseñar, sino para mirar, porque hay un tipo de satisfacción particular en ver a alguien que uno ha conocido pequeño empezar a adquirir herramientas que van a servirle para toda la vida. Se sentaba en alguna piedra cercana y observaba, y a veces decía algo, y a veces simplemente estaba ahí, que también es una manera de acompañar. El mapa más antiguo, el del padre de Eulalia, con su caligrafía plantada y su anotación al margen, y su firma, y su sello, volvió al cajón de roble donde Eulalia guardaba los documentos más viejos. Lo enrolló de nuevo con el cordel de esparto, 3 vueltas y nudo simple, y lo colocó con el mismo cuidado con que se coloca algo que ha demostrado ser lo que siempre se creyó que era. La primavera de ese año fue generosa en agua y en sol, que es la combinación que piden los valles para dar todo lo que tienen. Los pinos del norte
crecieron un poco más. El camino comunal siguió siendo el camino de todos, como había sido siempre, como seguiría siendo mientras hubiera alguien dispuesto a medir la tierra con honestidad y a decir en voz alta lo que el mapa dice. Y Blas, que tenía ya 9 años y las manos manchadas de tinta azul por primera vez, aprendió ese verano a escribir su propio nombre en el borde de un mapa pequeño que Eulalia le dejó hacer solo. Un mapa del huerto y del camino que llevaba hasta el pueblo. Lo hizo con la misma caligrafía firme que había copiado de los cuadernos de Eulalia, cada letra asentada en el papel como si hubiera echado raíces. Era el primero de muchos mapas. Pero ese es otro relato, para otra tarde. A veces la vida nos pide que defendamos lo que importa de maneras que no tienen nada de espectacular. Sin gritos, sin grandes gestos, sin que nadie esté mirando, en el momento en que se toma la decisión difícil. Eulalia Montero nos recuerda que el trabajo hecho con paciencia y honestidad durante décadas no desaparece aunque alguien poderoso quiera que desaparezca. Que la tierra tiene memoria si alguien se ha tomado el trabajo de escribirla. Y que a veces la persona más adecuada para llevar algo importante no es la más visible ni la más poderosa, sino la que escucha con todo el cuerpo y camina sin apresurarse hacia el lugar donde hace falta llegar. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si tocó algo en ti, déjame tu comentario. Don Mateo los lee todos, y cada palabra que escriben me dice que estas historias siguen importando, que el Valle de Serradilla y sus gentes siguen viviendo de algún modo en quienes las escuchan. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo más relatos de gente que la vida intentó borrar y que, en silencio, se quedó. ¿Alguna vez confiaste en alguien inesperado para defender algo que importaba y resultó que esa persona era exactamente la indicada?